Vamos a dar inicio a la sesión. Para el día de hoy, bueno, básicamente el tema del webinar es enfocado en las aplicaciones que tiene Hikvision en la detección de temperatura, en los sistemas de detección de temperatura a través de cámaras térmicas. Tenemos la presencia del ingeniero Guillermo Valdés. Él nos va a ayudar con la presentación. Todas las consultas o preguntas, por favor, al final del webinar. En lo posible, a través de lo que es el chat, mantener los micrófonos en silencio, y cualquier otra consulta adicional o que podamos utilizar a mediados de la presentación, me levantan la manita y con gusto les puedo hacer la consulta. Guillermo, le cedo la palabra y bienvenido. Muchísimas gracias por ayudarnos con esta presentación. Gracias, William. Buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Valdés, como bien William me presentó. Soy ingeniero preventas de la marca Hikvision. En el día de hoy estaremos viendo nuestras soluciones térmicas para medición de temperatura corporal. Reiterando, como dijo William, cualquier duda, cualquier inquietud, pues por el chat y luego los vemos sin problema. Si hay que regresar la presentación a un slide, sin problema, lo hacemos. De acuerdo, pues iniciamos inmediatamente. Actualmente, pues la situación que tenemos con la medición de temperatura, y más ahora que estamos ya en post-cuarentena en algunos países, pues bueno, con soluciones tradicionales como termómetros, pues tenemos un posible contacto, lo que se traduce a un alto riesgo de contagio. Si bien es cierto que muchas personas pueden ser asintomáticas, igual pueden contagiar el virus. Bien, entonces con nuestros equipos tenemos un modo de operar totalmente diferente, que ya lo veremos. El segundo punto es que, aunque los equipos tradicionales tienen un bajo costo, sí se traduce en un alto costo operativo, porque necesitamos una persona por termómetro, en el caso de los termómetros, y es una medición muy ineficiente, ya que debemos de tomarnos 5 segundos, 3 segundos por persona, hacer una especie de fila y demás, o sea que puede congestionarse mucho en muchos escenarios. Y por último, y no menos importante, tenemos el tema de las estadísticas. En el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, con las soluciones tradicionales, pues debemos llevar, si queremos llevar estadística, una estadística manual. O sea que debemos también, con el tema del costo operativo, incluir una persona que lleve todas estas, anote todas estas mediciones, el nombre de la persona y demás. Todo eso lo podemos hacer de manera automática. Bien, nuestra idea es tener un mejor acercamiento. Tener una medición, básicamente, tener una medición rápida, precisa e imperceptible, o lo más imperceptible posible. O sea, la persona, mantenemos una distancia mínima de 0.8 metros y hasta 9 metros de distancia, si es posible, dependiendo del equipo, donde el visitante, el empleado, el colaborador, ni se entera, por así decirlo. O sea, le hacemos la medición y quizás, reiterando el tema de los asintomáticos, quizás detectamos alguna fiebre, alguna condición, ya que la fiebre puede reflejarse en el caso de algún virus también, de alguna infección, no necesariamente la situación actual, pues alertar a esa persona. Bien, todo esto hace que se reduzca considerablemente el personal y los costos operativos, ya que tenemos unos cuantos equipos diseminados en un escenario específico y vamos a tener todas las estadísticas o todas las mediciones en tiempo real y lo más preciso posible. De acuerdo. Aquí les voy a mencionar nuestras soluciones generales y luego en detalle cada uno de los escenarios. En la solución número 1 tenemos las mediciones de temperatura de rápida implementación. O sea, aquí tenemos cámaras termográficas tanto portátiles como fijas montadas en trípodes, básicamente, y hacemos un despliegue temporal o un despliegue rápido. Montamos la cámara con un trípode, podemos dejar tanto la cámara standalone, que opere independiente, ya sea con una memoria o con un personal cercano, o ya le agregamos una laptop o la integramos a la red. Vamos a ver los diferentes escenarios. También podemos tener una cámara de medición de temperatura integrada al arco detector. En este caso estamos ofreciendo el arco detector con todo y la cámara.
un arco detector de metales de 18 zonas, cámara térmica de 3 milímetros, que nos da una distancia de operación de hasta 1.5 metros, y un promedio de altura de las personas, por tema del espacio del arco, de entre 1,45 m y 1,85 m de altura. Pero igual, ya veremos en detalle todo esto. ¿De acuerdo? La segunda solución, aquí tenemos los equipos de control de acceso. Estamos ofreciendo 3 terminales de control de acceso, las cuales son equipos standalone y podemos tener medición de temperatura, detección de mascarilla y reconocimiento facial, 3 en 1. Podemos hacer solo la medición de temperatura si queremos, si la queremos poner en algún ambiente donde transitan muchos visitantes, quizá una entrada de un edificio, no sé, una entrada de un centro comercial quizás, donde por sí sola la cámara, la terminal, hace medición de temperatura. Pero también lo podríamos usar para empleados para que lleve el control de asistencia con la medición de temperatura. O sea que podemos aquí tener una combinación de funciones que ya también les explicaré en detalle. En el escenario número 3, la solución número 3, tenemos la medición de temperatura grupal. Ya aquí hablamos de los escenarios con gran flujo de personas, zonas industriales, una estación del metro, de tren, un aeropuerto, donde tenemos mucho flujo. Estas son las cámaras de largo alcance. Aquí tenemos cámaras, tenemos 3 modelos específicos, que son cámaras con un alcance de 2 a 7 metros, de 2.5 a 7 y de 2.5 hasta 9 metros de distancia de medición, y con con un alcance o con una cobertura de hasta 30 personas simultáneamente. ¿De acuerdo? Bien. La solución número 4 es la ronda de medición. Aquí tenemos la cámara portátil handheld, como lo que es. O sea, la llevamos de manera portátil por sitios puntuales o a medir personas puntuales, quizás a un espacio de oficina, a un taller de producción, quizás puede ser a demanda, que llamen al personal de seguridad. Mira, tengo una persona aquí con desmayada o con ciertas condiciones, e ir, tomar la medición entre 1 y 2 metros de distancia, que es la distancia que opera la portátil, y mantenemos una distancia prudente con la operación de la cámara. Bien, y la quinta y última solución, aquí tenemos ya una combinación de equipos de medición de temperatura y detección de mascarilla. Aquí, a nivel de cámaras, tenemos reconocimiento facial, incluso con la mascarilla, detección de mascarilla y medición de temperatura. Pero aquí ya tenemos toda una solución de grabador, un grabador Deep in Mind, que es nuestra serie Ultra, nuestros grabadores con inteligencia artificial, que cuentan con un algoritmo de aprendizaje profundo, que es quien se va a encargar, el grabador es quien se va a encargar de hacer ese reconocimiento facial, ya sea de personas conocidas o no, y la detección de mascarilla. Digo desconocidas o no porque, por ejemplo, podemos armar una base de datos de empleados o de visitantes conocidos o de conocidos, de personas conocidas, pero también podemos hacer capturas o hace capturas de todas las personas que ingresen al lugar, y quizás para el caso quizás de una tienda podemos alertar en el caso de que sea una persona no grata, pues ya ahí lo tenemos identificado quizás, y aunque no sepamos su nombre, pero ya es una persona conocida en el ambiente, por así decir. O sea que también podemos hacer ahí una combinación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a entrar en los detalles. La primera solución, si ven aquí a la izquierda, el videito, miren las personas como van entrando. ¿Me confirma, William, si se ve el videito? Sí, Guillermo, sí se ve claramente. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí la última persona, siempre hago una pausita aquí. Si se fijan, esta persona tiene una taza de agua caliente y se la tuvo que poner en la frente. Esto es porque las cámaras por sí solas cuentan con detección facial. No hacen reconocimiento por sí solas, pero sí encuentran dónde está el rostro de la persona y miden la temperatura facial. La temperatura en la superficie de la cara la miden. Entonces, en este caso, como se fijaron, las personas entran,
de manera natural, o sea, sin tener que pararse frente a un termómetro, frente a una persona ni nada, o sea, entran. Lo que sí, la cámara debe tener un ángulo donde pueda detectar el rostro, porque si fuera de espaldas, por ejemplo, no lo detecta, no hace la medición. En la parte de la nuca y nada, no va a detectar. Tiene que ver las facciones de la persona, así sea de perfil, pero que se vea la persona. Bien, entonces aquí en este escenario tenemos cámaras fijas, tanto Turret, que son las que parece domo, y tipo bala, tipo bullet. Nuestras cámaras cuentan con una precisión de más o menos 0.5 grados centígrados de diferencia. O sea que es una precisión dentro del mercado óptima. El rango de medición, obviamente, temperatura corporal es de 30 hasta 45 grados. Esta solución, tenemos equipos para uso industrial, para uso de minas y sector eléctrico, pero en este caso es para medición de temperatura corporal, o sea que solo operan en ese rango. Las cámaras son IP. A nivel de conexión es a través de un switch PoE con una fuente también de corriente DC o conectadas directo a una laptop. Entonces, aquí tenemos dos modelos básicos, que son los modelos de 3 milímetros, lente térmico de 3 milímetros y lente térmico de 6 milímetros. La diferencia entre los lentes es lo que nos va a dar la distancia, básicamente. Para el caso de las cámaras con lente de 3 milímetros, vamos a tener una distancia de medición de entre 0.8 hasta 1.5 metros. Y para el caso de los lentes de 6 milímetros, no importa el modelo de cámara, es de 1.5 hasta 3 metros de distancia. O sea que dependiendo a qué distancia del punto de acceso tengamos la cámara, pues podemos seleccionar entre una u otra cámara. Estas cámaras no están orientadas a su instalación fija en techo o pared, aunque quizás en algunos escenarios de corta distancia se pueda tener, pero se recomienda mejor su uso en trípode, el cual también estamos ofreciendo, y con un adaptador específico para los dos modelos, para poder adaptar la cámara al trípode. De acuerdo. A nivel de monitoreo, podemos tener la cámara o standalone, como les comentaba, le ponemos una memoria micro SD, o sin memoria, si solamente queremos tener la alerta de la detección de temperatura alta, pues la cámara internamente trae una alarma audible que actualmente ya está en español, donde nos indica la misma cámara temperatura alta, favor revisar. Por ejemplo, un mensaje así similar. O sea que si hay algún personal de seguridad o de, no sé, de recepción, pues escucha la cámara y puede identificar rápidamente una persona que esté con temperatura alta o que dé temperatura alta. Igualmente tiene una alarma visible, o sea que tiene una luz destellante que cuando detecta temperatura alta también parpadea y es bien intensa, es un flash. O sea que se nota la diferencia. ¿De acuerdo? Si así no le funciona, por cualquier situación, pues pueden tenerla directo a una laptop con nuestro software gratuito IBMS 4200. Ahí ya el software es quien manejaría todas las capturas de temperatura, nos va a dar una imagen del rostro de la persona con su respectiva temperatura en tiempo real. También podemos visualizar las alertas, el histórico de las alertas, y vemos ahí la imagen de la persona y los respectivos detalles de la medición de temperatura y demás. Incluso nos da un rango de edad de la persona, nos crea un pequeño perfil, por así decir. Y por último, podemos tener la cámara integrada a nuestro BMS profesional, High Central. Este BMS es nuestra plataforma con arquitectura cliente-servidor, es licenciada por Canal, pero es mucho más robusto a la hora de desplegar un sistema quizás de múltiples cámaras. A nivel de instalación, su altura de instalación en un trípode es 1.5 metros promedio. Les reitero que quizás en algunos escenarios donde tengamos plafón o un falso techo de yeso, quizás podría ponerse en techo, pero que no sea muy alto. ¿De acuerdo? Si se fijan aquí a la izquierda, hay otro dispositivo que se llama cuerpo negro. Este dispositivo no es más que un elemento de calibración. Este equipo lo montamos físicamente, no se tiene que conectar a la cámara bajo ningún concepto, pero sí debe estar instalado en el campo visual de la cámara. Es un equipo que le vamos a configurar, le vamos a ajustar una temperatura, vamos a suponer 30 grados,
y le vamos a mandar esa temperatura, a irradiar esa temperatura a la cámara. Entonces, con esta temperatura, vamos a usarla como referencia para comparar con todas las mediciones que está dando en tiempo real. Esto nos ayuda a mejorar la precisión. Aquí arriba, a la derecha, en la línea roja, aquí tenemos más o menos 0.3 grados y puede llegar hasta más o menos 0.1 grados de diferencia. Eso nos evitaría en algunos escenarios tener que usar un termómetro para hacer una medición secundaria en el caso de alguna persona que estuvo mucho tiempo al sol o quizás estaba reparando un vehículo, por poner un ejemplo, y podría dar un falso positivo. Podría dar. Eso depende de qué tan intenso estuvo la luz solar en ese momento. Estas soluciones no se recomiendan para su uso en exterior, porque el ambiente sí, en ciertos momentos del día, sí puede ser tener una temperatura muy alta o tener una emisión térmica muy alta, y quizás uno se pone frente a ese ambiente y va a percibir mucho la medición exterior. O sea que es recomendado su uso en interiores y sin corriente de viento externo. ¿De acuerdo? Perfecto. La segunda solución es la cámara portátil, pero fija en un trípode. Miren aquí también un video, o sea, es nada invasivo, las personas vienen entrando. La diferencia es que en vez de poner la medición ahí en tiempo real en un cuadro verde, la pone en la esquina superior izquierda. Esta cámara, la TP21, cuenta con doble lente también, lente óptico y lente térmico. No les mencioné que las de lente fijo tienen un lente óptico de 4 megapíxeles y un lente térmico de 160 por 120 en el caso de estos modelos. La de 640 por 480 y un lente térmico de 160 por 120, y toma las capturas en ambas imágenes. Esta cámara la estamos ofreciendo con una memoria micro SD incluida de 16 GB. La cámara también tiene una alerta audible, aunque es un tono, no es un mensaje de voz. No tiene alarma visual, y de igual forma podemos operarla o standalone, como portátil que es, o a través del cliente IBMS 4200 con una computadora, o a través de la aplicación móvil HiThermal. A diferencia de las cámaras fijas, esta cámara solo cuenta con conexión inalámbrica, Wi-Fi. No cuenta con conexión cableada, IP. Pero igual, si tenemos una red, algún access point inalámbrico dentro de nuestra red, pues podemos agregarla, y podríamos agregarla ya sea a un grabador o a una laptop sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? A nivel del trípode, su altura de instalación igual es 1.5 metros y su distancia de medición es entre 1 y 2 metros. ¿De acuerdo? En la misma precisión, más o menos 0.5 grados, y la cámara cuenta con una pantalla LCD Touch de 3.5 pulgadas para su operación standalone. El tiempo de duración de la batería de uso constante, así como checkpoint, es entre 4 y 5 horas. La cámara también incluye una segunda batería, o sea que tenemos dos baterías, el cargador puede cargar las dos baterías simultáneamente, y esto sería una operación continua de unas 10 horas máximo. Bien, el tercer escenario es el arco detector de metales. Aquí déjame bajar un poquito el volumen. Bien, miren aquí su operación. Aquí les repito que el arco y la cámara vienen ya integrados y funcionan en conjunto, por así decir. Ya verán cómo se comporta el arco cuando detecta temperatura alta. Bien, aquí como pueden ver, cuando hace detección de temperatura alta, lo podemos ver en vivo en la cámara, y también el arco detector enciende todas las luces, todos los indicadores de luces, y pita también, pita como un arco detector cualquiera. Entonces ahí podemos identificar visualmente
En el caso de los escenarios donde ya hay arco, visualmente podemos identificar rápidamente cuando es una alerta por temperatura. E igual podemos monitorear remotamente vía IP el video de la cámara. Esto es una cámara Tourette de 3 milímetros y aunque aquí se muestra el lente térmico, les reitero que podríamos ver el lente óptico con la medición también en vivo. ¿De acuerdo? Entonces, el arco, perdón, cuenta con una pantalla. Esta pantalla es como de 10 pulgadas. Y tenemos ahí el conteo de todas las personas que cruzan por el arco, todas las personas que tuvieron detección de metal, las personas que tuvieron detección de temperatura alta y la medición de temperatura en tiempo real también, de todos los que pasan. Físicamente también es un equipo IP. Este equipo viene prácticamente listo para funcionar, es simplemente armarlo y conectarlo. Trae su fuente y todo, es simplemente conectarlo a la corriente. Para el tema de la cámara, a estos equipos térmicos hay que darle un promedio de 15 minutos cuando se encienden para que se autocalibren y podemos empezar a operar sin ningún problema. Por ejemplo, si el arco lo quieren utilizar de manera standalone, es simplemente armarlo, conectarlo, esperar 15 minutos, 20 minutos y arrancan a operar sin ningún tipo de problema. Si no les interesa hacer un monitoreo remoto, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Y repitiéndoles que la altura de medición, como ya la cámara viene preinstalada a una altura específica dentro del arco, es 1,45 m hasta 1,85 m. Claro, entiendo que por encima de 1,85 m quizás la persona no cabe ya por el arco. Pero bueno, ahí tenemos la medición sin problema. Guillermo, tenemos dos consultas. ¿Cómo no? La primera consulta de Liliana Sánchez. Quisiera confirmar qué modelos de las cámaras portátiles se pueden retirar o sacar la batería para cambiarla por una que tenga carga. Por ejemplo, tomando en cuenta que se descarga, dura 8 horas y que usted quiera cambiar la batería y utilizar otra. ¿Hay algún modelo en específico? Sí, muy buena pregunta. Tenemos dos modelos de cámaras portátiles. Tenemos este que está aquí, que es la DS-2TP21B-6APFW. Esta es la cámara que trae dos baterías y podemos hacer intercambiarlas entre ellas. O sea, trae una batería y podemos ir cargando la otra y cuando se descargue, hacer el cambio, ¿cierto? Y podemos cargar las dos baterías. El cargador soporta conectarle ambas baterías. Y tenemos el modelo DS-2TP31B-3ABF, si no me equivoco. Ese es nuestro modelo más pequeño. Trae una sola batería y está integrada a la cámara, no se intercambia. Ok, este modelo que menciona, el primero es un poco más robusto y que puede intercambiar las baterías. Correcto, este que está aquí en pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Otra consulta de Gisela Alfaro. ¿La portátil requiere de alguna configuración especial, tomando en cuenta la aplicación de la camarita esta portátil? No, la verdad es que la cámara por sí sola, todos los equipos vienen prácticamente con la alarma de temperatura para 37.5 grados, vienen así de fábrica, pero se puede modificar, ya sea por algún requerimiento propio del cliente o alguna regulación que ya tenga su país, pues esa temperatura de alerta se puede modificar. Igual se puede elegir 35 grados y que el que tenga 35, por decir algo, que me genere la alerta, sin ningún problema. Fuera de ahí, eso se puede ajustar y también la paleta de colores, si ven aquí a la izquierda. En el caso de las portátiles tenemos 4 paletas de colores, donde podemos tener esta imagen que ven a la izquierda, que se llama fusión, si no me equivoco. Creo que tenemos fusión 1, fusión 2, blanco y negro, y blanco y verde, o negro y verde, si no me equivoco, en el caso de la portátil. En el caso de las fijas, sí tenemos una paleta de 16 colores que podemos elegir para el caso del lente térmico. Blanco y negro, rojo y negro, verde y negro, azul y negro, arco iris, tenemos varios ahí, 16 diferentes. Pero sí, esta cámara portátil se puede modificar la paleta de colores, se puede modificar las capturas que hace por medición, si quieres que haga una o varias, la temperatura de alerta, bien, y la alarma audible. Todo esto en su pantalla touch se puede operar, se puede modificar. Ajuste de hora y fecha, todos esos detalles también se puede operar sin problema. Formateo de la micro SD y demás. En el caso de la otra portátil, por igual. Muchas gracias, Guillermo.
De acuerdo. La única Sí. diferencia es que el otro modelo no tiene pantalla touch. Tiene pantalla, pero es con los botones solamente. Ah, ok. Sí, La otra es con puro botones y el otro modelo es touch. correcto. Tengo varias preguntas, voy a avanzar en unas dos o tres para Sí. que pueda seguir. Básicamente, una pregunta que han hecho mucho es si el arco detector con esta cámara integrada para la parte de detección de temperatura se integra con el IBMS 4200. Sí, sí. La cámara, como les decía, en el caso del arco es IP, igual, Mm. y la podemos tener ya sea en un grabador de serie 77 en adelante o un Deep in Mind, o podemos tenerla conectada por la red a una laptop. O localmente, al lado del arco, podríamos tener una laptop, sí, y visualizarla por el IBMS sin ningún problema. Sí, en este caso sería más que todo la integración de la cámara por ser Sí, IP. exactamente, la cámara por sí sola, correcto. Y otra pregunta también de Alejandro Morales. Todas las soluciones necesitan de un tiempo de arranque, es decir, diariamente cuando se encienden, funcionan inmediatamente. O sea, se enciende cualquier tipo de cámara o los productos estos, funcionan inmediatamente o hay que darle un tiempo para que se Sí, ajuste. a todos hay que darle unos 15 minutos, 15 20 minutos para que se autocalibren. Pero sí, fuera de ahí, o sea, nueva, de caja, es conectarla, le dan los 15 minutos y ya viene, como les digo, con la temperatura de alerta preconfigurada en 37.5. Y viene con todas las alertas activadas, la audible y la visual, la de luz. Ya viene con todo configurado. Salvo, bueno, de fábrica están viniendo con la alarma audible en inglés, o sea que sería cambiarla a español y hacerle los ajustes del lugar ya in situ, si quieren. Pero si, vamos a decir, por tema de premura, es conectarla, esperar los 15 minutos y ya pueden operar standalone sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, Guillermo. Otra pregunta de parte de Luis. ¿El arco se puede instalar en un lugar abierto, en una garita de acceso donde hay viento, si tiene algún tipo de interferencia? No sé si es Sí, posible, el lugar es abierto un poco. sí, o sea, en ese escenario hemos instalado lo, la única recomendación sería, como les mencionaba al principio, si la cámara térmica está apuntando, por ejemplo, si la parte de entrada de los peatones, la entrada peatonal, por ejemplo, de empleados, si ahí no hay un techo, por lo menos, que no permita que la cámara vea la reflexión o perciba la temperatura de ese piso que está al aire libre, eh, es muy posible que nos dé muchos falsos positivos. Tuvimos el caso de un cliente similar que lo pusimos en una entrada de empleados y prácticamente se veía el asfalto de la calle y el asfalto estaba al rojo vivo. O sea, todo el que cruzaba por ahí prácticamente era invisible porque la cámara veía esa temperatura alta de la calle. O sea que si hay por lo menos un espacio techado, quizás el viento ahí no afecte tanto, pero por lo menos el espacio donde esté el arco debe estar techado, aunque sí sea un espacio abierto. Ahí el tema sería hacer la prueba. Perfecto. Y vamos a dos preguntas más, después Sí, cómo que no. avanzamos durante la presentación. Si las cámaras portátiles, en ambos casos, los dos modelos mencionados soportan montaje en trípode, en este caso, si es posible, los dos modelos de la portátil. Sí, ambos modelos soportan montaje en trípode. En el caso de esta, el adaptador para trípode va aquí, vamos a decir, en el medio, detrás de, bueno, no sé si ven la imagen, esta pieza roja, delante de esa pieza roja. Ahí va montado en trípode. Si es el otro modelo, lo tiene debajo de la batería, debajo del puño del mango. Ahí está la base de trípode. Pero si ambas soportan trípode. Muchísimas gracias. Y la última, ya para seguir, Sí. si se puede distinguir entre hombre o mujer para tener temperatura en cada sexo, digamos, si se puede distinguir, eso supongo que no. Eh, exacto. Si el IBMS hace, dentro de la perfilación que hace, te dice si es hombre o mujer, pero realmente no es. Si lo hacemos con el grabador de PinMind, podríamos tener un nivel de precisión mayor, pero igual, no es muy preciso que digamos. No es muy preciso todavía.
Sí tenemos cámaras para ese tipo vamos a decir, de división, que podamos hacer un reconocimiento facial y dentro del reconocimiento facial decir lo que es hombre o mujer, pero esa es otra analítica diferente. Muchas gracias, Guillermo. Entonces, si quieres continuar. De acuerdo. Bien, algunos escenarios de aplicación. Aquí tenemos educación, entrada de colegios y universidades, dormitorios, edificios corporativos, aeropuertos y tiendas y restaurantes. Perdón. El control de acceso con medición de temperatura. Como les comentaba, tenemos ahora mismo 3 terminales de acceso disponibles. Tenemos esta que se ve aquí, que es la K1T671. Estas terminales cuentan con reconocimiento facial integrado, más un módulo de medición de temperatura, módulo térmico de medición de temperatura. Y también podremos hacer reconocimiento, detección de mascarilla. Entonces, reiterándoles, estas terminales, como ven, son mucho más discretas. Las terminales también cuentan con dos modelos de ellas, esta y otro modelo, cuentan con un pedestal de piso, que lo que las haría quizás mucho más discretas para esos ambientes, esas recepciones de edificios muy lujosos, donde quizás no tienen cámara, ya sea por estética o por cualquier razón, pues estas terminales resultarían mucho más discretas, mucho más elegantes, más estéticas con el ambiente. Y al igual que el arco, es prácticamente conectarlas y tenerlas funcionando. Automáticamente, estas sí, en 5 minutos ya podemos utilizarlas. Las conectamos y hacen medición de temperatura sin tener que registrar a nadie, sin hacer ninguna configuración adicional ni nada, perdón. Bien, ahí tenemos pura y simple medición de temperatura. Como ven aquí arriba a la derecha, tenemos en vivo la detección facial con la temperatura de cada quien. Si tiene temperatura normal, pues da el mensaje en verde con su medición, y la tiene alta, pues le da una alerta audible de temperatura alta. De acuerdo. Adicionalmente, podríamos registrar el personal o los visitantes o lo que sea, o inquilinos en el caso de edificios residenciales, para que reconozca facialmente y a la vez mida temperatura. Y quizás si la tenemos también como terminal de control de acceso, a las personas con temperatura alta, aunque tengan acceso, no le abre la puerta. O sea que discrimina ahí, podemos hacer una doble autenticación de reconocimiento facial más medición de temperatura. El que tenga temperatura normal puede entrar o puede marcar la entrada de asistencia. El que tenga temperatura alta no puede entrar y no puede marcar asistencia. Y por último, como les decía, igual con la mascarilla, pero en el caso de la mascarilla simplemente le da un mensaje, favor ponerse la mascarilla. Se pone la mascarilla y listo, pueden entrar. Y les comentaba que también la terminal funciona como terminal de video intercom. O sea que para el caso de las personas que tengan temperatura alta, quizás empleados, pueden tocar el botón de llamada de la pantalla y comunicarse ya sea con esta pantalla de monitoreo que vemos a la izquierda o con una aplicación móvil, con la HiConnect, que es nuestra aplicación móvil de todos los productos. Podemos tener interacción con esa persona, podemos hablar con esa persona. Mira, ¿qué te pasó? Mira, me está marcando temperatura alta la terminal. ¿Tienes alguna, te sientes mal? ¿Tienes algún síntoma? Sí, no. Bueno, entonces hacer ya el protocolo que tengan establecido. De mandarlo a una enfermería o retirarlo o despacharlo a su casa, como se entienda. ¿De acuerdo? En el caso del registro de personas, las terminales cuentan con una memoria de 50.000 rostros. Su velocidad de reconocimiento facial es menor de 0.2 segundos, o sea que tampoco vamos a tener una congestión, al igual que pasa con los lectores biométricos de huellas, donde muchas veces leen 1 segundo, otras veces leen 2 o 3 segundos. Algunas personas que quizás tienen que poner un dedo no le lee, otro dedo sí, y así sucesivamente, o sea que aquí tendríamos mucho menos congestión. Cuentan con la misma precisión de más o menos 0.5 grados, y en el caso de estos equipos no podemos utilizar el cuerpo negro para mejorar la precisión. Su distancia de autenticación es de 0.5 hasta 1.5 metros, o sea que a 1,5 metros de distancia puede hacerme el reconocimiento y la medición de temperatura. ¿De acuerdo?
Entonces, tenemos aquí esta pantalla de monitoreo, es IP también, y podemos tener igual las mediciones de temperatura en tiempo real, las puede mostrar en vivo, y también podemos hablar con las personas que se paren en pantalla, quizás un visitante o lo que sea, y podemos interactuar con esas personas. También la cámara de reconocimiento, la cámara óptica, la podemos agregar a un NVR y poder grabar el video que esté viendo esa pantalla. O sea que si ve una entrada principal, si ve un pasillo o lo que sea, pues podemos grabar ese video que tenga en pantalla sin ningún problema. La terminal es IP. También tiene, en algunos de los casos, tienen conexión Wi-Fi, uno de los modelos, si no me equivoco. O sea que podemos tenerla integrada a la red, ya sea por cable o por Wi-Fi. Y esta terminal se puede tener o standalone, manejando internamente su memoria y sus registros. Tiene una memoria para 100.000 eventos, ya sea de acceso o de asistencia. Y también la podemos integrar a nuestra plataforma Hive Central. Y aquí abajo a la izquierda pueden ver un ejemplo de un reporte que se haría de asistencia a todos los datos, y en la última columna su medición de temperatura. Y las barras, el gráfico de barras, que todo eso es customizado. Aquí podemos tener los porcentajes de qué tantas personas hemos tenido con temperatura alta en la última semana, en el último mes, en el último año. Ahí podemos tener ese tipo de reportería. En el caso quizás de alguna plaza comercial o algo así, que queramos manejar ese tipo de estadísticas. ¿De acuerdo? Algunos de la aplicación, entrada de oficina, áreas restringidas como cuarto de data o bóvedas y salones de reunión. Solución número 3, medición de temperatura grupal. Aquí tenemos las cámaras de largas distancias, como les comentaba. Aquí tenemos 3 modelos básicos con lente térmico de 10, 13 y 15 milímetros, que, como les comentaba al principio, básicamente lo que nos da es la diferencia en distancia. Para el caso de 10 milímetros tenemos una distancia de medición de entre 2 y 7 metros. La de 13 milímetros entre 2.5 y 7, y la de 15 milímetros entre 2.5 hasta 9 metros de distancia. Estas cámaras sí vienen orientadas para montar en techo o pared, o sea, para montar de manera fija. Igual son cámaras IP, es cablearlas a un switch PoE o directamente a un NVR que tenga switch integrado PoE, mismo rango de temperatura, la misma precisión. También cuentan con lente óptico de 4 megapíxeles, y en este caso el lente térmico es de 384 x 288, es un poco más amplio. Y podemos tener una medición, como les decía al principio, de hasta 30 personas simultáneamente. Si se fijan aquí, mide creo que 5 personas, ahí ven todos los cuadros verdes, 5 personas dentro del cuadro de detección. Y miren ahí abajo el lente térmico. ¿De acuerdo? A esta cámara igual le podemos agregar el cuerpo negro para mejorar la precisión. Y podemos integrarlo ya sea al cliente IBMS también o a nuestro BMS profesional Hive Central. Vamos a enseñar la aplicación, estaciones de tren, aeropuertos y fábricas, parques industriales. Bien, la solución número 4 es la ronda de medición. Aquí, como les comentaba, tenemos la cámara handheld, la cámara portátil, como lo que es. O sea, una persona con la cámara en mano va a ir a un punto específico a hacer, quizás tomar un muestreo, bueno, del departamento de finanzas, déjame medir 3, 4 personas, después me voy a producción, mido 10 personas, me voy a seguridad, me voy, no sé, a cualquier otra área y hago muestras, mediciones puntuales, por así decir, para hacer un sondeo. Bien, les reitero, las cámaras, este modelo es solo Wi-Fi. Podemos tener por la aplicación móvil Hive Thermal o por el IBMS 4200 si tenemos algún punto de acceso Wi-Fi, o standalone operando directamente en la cámara. La cámara, les repito, cuenta con alarma de audio, es una alarma como un pito, pero igual es para temas de poder identificar rápidamente alguna medición alta. Bien, y cuenta con pantalla de toque de 3.5 pulgadas.
Nuevo escenario de aplicación, talleres de producción, cubículos de oficina, aula de entrenamiento. Y la quinta y última solución es la medición de temperatura y detección de mascarilla, pero con nuestros grabadores Deep in Mind. Aquí vamos a tener el grabador como punto central, que se va a encargar de hacer el reconocimiento facial, la detección de mascarillas y llevar las estadísticas de medición de temperatura. Estos dos videos que van a ver son vistos directamente desde el grabador. Esa es la interfaz gráfica del grabador. Como ven, aquí tenemos un código de colores en base a las alertas. Temperatura alta es rojo, igual en el software se ve similar. Naranja es sin mascarilla y verde es temperatura normal. En el video que ven aquí a la izquierda, aquí ven el reconocimiento facial como tal, que lo pueden ver que lo está haciendo incluso con mascarilla. Aquí ya quizás también podemos usar este reconocimiento facial simplemente para llevar la estadística de las personas o quizás para llevar control de asistencia también, en el caso de quizás de una empresa que no sea muy grande. De acuerdo, esto lo está haciendo simultáneamente el grabador con las mismas cámaras, como les decía. Como ven aquí abajo a la izquierda, pueden seleccionar cualquiera de los modelos sin ningún problema. Y el grabador es quien se encarga de hacer ese reconocimiento facial y esa detección de mascarillas. Y por último, aquí arriba tenemos la estadística en pantalla del total de personas, 132 personas, 15 con temperatura alta, 11 sin mascarillas y 117 con temperatura normal. O sea que es una forma rápida y eficiente de quizás ver, por decir algo, la estadística. Bueno, el día de hoy tuvimos 132 personas, o sea, un número ahí tenemos un reporte rápido, por decir así. Igual podríamos exportar esa información y hacer cualquier reporte más completo. Bien, igual nuestro grabador podemos tenerlo o standalone con las cámaras conectadas directamente a él o a través de un switch PoE, o podríamos tener el grabador agregado a nuestra plataforma BMS y tener ahí una administración centralizada de todos los equipos y todas las cámaras que tengamos desplegadas en algún cliente. ¿De acuerdo? Escenario de aplicación, sector educativo, edificios corporativos y parques industriales. Estos son los productos, el showcase de los productos. Aquí tenemos la cámara Bullet de 3 y 6 milímetros. Este es el modelo. La cámara Tourette de 3 y 6 milímetros por igual. El cuerpo negro. La cámara 10, 13 y 15 milímetros. Aquí no les voy a abundar mucho porque les van a compartir el material. La cámara termográfica portátil, la 2TP21, con doble lente. Terminal facial, K1 T671. La pantalla de monitoreo opcional. Y el arco detector de metales. 18 zonas independientes, cámara Tourette de 3 milímetros integrada. Adicionalmente tenemos monitores de escritorio desde 24 hasta 43 pulgadas, también monitores para video wall, para tener arreglo de pantallas. En este caso llegamos hasta 55 pulgadas. En el punto de los grabadores Deep in Mind, si se fijan, básicamente los tres modelos que estamos ofreciendo, su diferencia es el tamaño, obviamente, y esa diferencia en tamaño es por la capacidad de discos duros. El 6708 soporta un disco duro, el 7716, que es el negro de en medio, soporta hasta 4, y el 9616, que es debajo, soporta hasta 8 discos. Por eso uno ocupa una U, 1.5U y 2U de espacio en rack. Tenemos grabadores de 8, 16 y hasta 32 canales, pero para las cámaras esto es una aclaración, para las cámaras de medición de temperatura y reconocimiento facial, solamente podemos tener hasta 16 cámaras. O sea, si el grabador, aunque el grabador sea de 32 canales, solamente soportaría 16 cámaras con reconocimiento facial y la medición de temperatura todo en uno. Si queremos solo medición quizás y llevar las estadísticas centralizadas en el grabador, sí podríamos tener los 32 canales. Pero si queremos hacer la captura y reconocimiento facial,
solamente lo podríamos hacer en hasta 16 canales, aunque sea 32. Los otros 16 podríamos usar cámaras IP tradicionales. ¿De acuerdo? Y por último tenemos nuestro switch PoE. Aquí tenemos switch PoE capa 2 administrables y no administrables. Tenemos switches 10-100 y gigabit. Y tienen la particularidad, modelos seleccionados, de que cuentan con PoE Extender, donde podemos lograr PoE de 300 metros de largo en cable categoría 6 y 250 metros en cable categoría 5. Eso es, soporta desde 1 hasta 8 puertos con esa funcionalidad, dependiendo la cantidad de puertos del switch. El switch de 24 puertos soporta hasta 8 puertos con el PoE Extender. Pero 8 cámaras a 300 metros encuentro que no se da en todos los escenarios, por así decir. Bien. Por último, este es nuestro BMS High Central. Como les comentaba, es nuestro BMS profesional. Es arquitectura cliente-servidor. Es licenciado por Canal. Y tenemos en esta plataforma hasta 200 usuarios conectados simultáneamente. Tenemos integración con Active Directory sin costo. Tenemos mapas donde podemos dibujar o desplegar dónde están todas nuestras cámaras, y son iconos interactivos. Cuando seleccionamos el icono nos presenta esta ventana que está a la izquierda debajo. Podemos tener una vista previa del video de esa cámara, podemos tener integrado control de acceso, cámaras, video intercom y alarma de intrusión, todo bajo la misma plataforma. Tenemos un servidor de auditoría, un escritorio con la salud, un dashboard con la salud del sistema en general, de tanto de cámaras, control de acceso, como del servidor como tal. Y bueno, aquí tenemos una plataforma muy escalable. De manera standalone podemos llegar hasta 3000 cámaras, y de manera distribuida con múltiples servidores hasta 100.000 cámaras. Es una aplicación bien robusta. Y ya si el sistema, ya sea con cámaras térmicas o cámaras tradicionales, si el sistema tiene una cantidad de cámaras considerable, pues yo les recomiendo mejor optar por esta solución. Y esto es todo. Estamos a la orden. Aquí les dejo mi correo, y si no, también cualquier cosa a través de William me pueden contactar sin ningún tipo de problema. Ahora, cualquier duda o pregunta. Guillermo, muchas gracias por la información, bastante clara y con mucho contenido. Sí, tengo varias preguntas, entonces las vamos a ir viendo. ¿Cómo no? William nos pregunta que cuánto es la duración de la batería. Supongo que en este caso es de las cámaras portátiles. Sí, en el caso de la cámara portátil que vimos aquí, la TP21, la duración de batería es entre 4 y 5 horas de uso continuo de cada batería. En el caso de la TP31, que es la que trae la batería integrada, que no se cambia, nos da hasta 8 horas de duración la batería. Perfecto, muchísimas gracias. También nos preguntan algo así como un poco más abierta la pregunta, que cuál es el tiempo promedio de vida de la cámara, vida útil de la cámara. ¿Eso es variable? El tiempo de vida útil, bueno, sí, eso depende mucho de las condiciones. En estas cámaras, en estas soluciones, el mantenimiento es prácticamente nulo, salvo que la cámara esté como cualquier otra cámara. Por ejemplo, esté en un tema de, de un ambiente con mucho salitre, quizás un puerto marítimo, un aeropuerto, no sé, en algún ambiente tosco, por así decir. Pues el mantenimiento básico de revisar los conectores, que no estén sulfatados, o sea, es básicamente el mismo mantenimiento de una cámara IP tradicional. Fuera de ahí, el equipo no tiene degradación ni que falla, no, alguna falla también quizás eléctrica. Si hay algún fallo eléctrico, sí podría tener falla, pero fuera de ahí el tiempo de vida útil supera los 5 años, quizás más, sin ningún problema. Perfecto. Karina Dávila también nos hace ver, estos medidores son compatibles con sistemas para control de personas. Estamos hablando de las terminales de control de acceso para detección de temperatura, pero con enfoque si pudiera funcionar como un sistema de control de personas. Supongo que para gestionar la parte de tiempo de asistencia. Sí, claro. O sea, la terminal por sí sola puede hacer o solo la medición
o medición y control de asistencia, y control de asistencia también control de acceso. O sea, podemos conectar la terminal a una puerta y que abra, a una cerradura, a un botón de salida y todo, y que abra esa puerta, que controle esa puerta. Si se refieren a sistemas de tercero, ya ahí habría que ver la integración que haya con ese sistema. Sí tenemos la facilidad de un SDK para las terminales, donde si es una solución de terceros, podemos hacer que se integre también fácilmente. Y también podemos tener los eventos de acceso a través de nuestro software que se envíen a una base de datos de SQL y manipularlos a través de SQL también. Ok, súper bien. La otra consulta de Lester Menéndez, los controles de acceso también son integrables con el IBMS 4200. ¿Y en qué momento hay que migrar a High Central? Bueno, como ustedes sabrán, el IBMS tiene unas limitaciones tanto de usuarios como de capacidad de equipos. O sea que básicamente, como les dije al final con la diapositiva de High Central, si tenemos quizás un cliente donde van a haber múltiples usuarios, los operadores de seguridad, más los gerentes de área, más quizás recursos humanos para las reporterías, y así sucesivamente. Si tenemos quizás muchos usuarios, la plataforma High Central es mucho más robusta, es centralizada, o sea que podemos tener hasta 200 clientes y todos consultando el mismo servidor a la vez, mientras que el IBMS es un cliente standalone. El IBMS, por ejemplo, para control de acceso, solamente se pueden agregar los equipos a un cliente. Y en ese cliente standalone, no conectados en red, sino en la misma computadora, podemos tener hasta 50 usuarios, más el superusuario, que es el que se crea cuando se instala. Pero si agregamos control de acceso, terminales de control de acceso en dos computadoras, hay una de las dos que va a entrar en conflicto. O sea, inmediatamente agregamos el segundo cliente para manejar terminales de control de acceso o controladores de acceso tradicionales. La configuración, o sea, los datos de usuarios, permisos y demás, va a entrar en conflicto en uno de los dos clientes o en ambos clientes. Mientras que en el High Central podemos tener en una base de datos centralizada, vamos a tener todos los usuarios, todos los permisos, todos los accesos, todas las tarjetas, fotos y demás. Y cada cliente va a hacer consultas, modificaciones o adiciones en la misma base de datos. No sé si me di a entender. Quedamos a la espera de si el compañero por acá con la consulta lo entendió. Tenemos más preguntas también. ¿Cómo no? Una pregunta de Max Pardo que, buenos días, ¿es posible conectar una cámara o una alarma externa a la cámara térmica portátil? No sé si tal vez mencionó que si alguna de las cámaras portátiles tenía algún tipo de salida de alarma o algún tipo de aplicación así. No, las cámaras fijas, las Turret y Bullet, sí tienen dos salidas de alarma que sí podríamos conectar y dos entradas de alarma que sí podríamos conectar, por ejemplo, por decir algún contacto de una puerta a una entrada de alarma y que cuando se abre ese contacto se dispare una sirena conectado a la cámara. Pues sí, ahí sí podríamos tener esa interacción, pero en las fijas, en la portátil no. Ok, solo en este caso en las fijas. Sí, También correcto. Guillermo nos hace la pregunta, ¿cómo se manejan las soluciones en ambientes con aire acondicionado? Tomando en cuenta, por ejemplo, todo este tema de cambio de temperaturas repentinos por la cantidad de flujo de aire en los Sí, sistemas acondicionados. sí, en el caso de aire acondicionado no afecta. Todas las pruebas que hemos hecho han sido en ambientes controlados, porque ahí, vamos a decir, hay un flujo, hay una climatización, pero no hay un flujo no hay una corriente de aire caliente, o no hay una corriente de viento, sino que ya es un flujo de aire muchísimo más controlado. No afecta la medición. O sea, una persona que quizás tenga 3 horas sentado en aire acondicionado, en oficina, pues no le afecta la medición. Puede ser que esté más fresco, obviamente, que una persona que venga de la calle, pero no, la diferencia sería quizás 1 grado, quizás 2 como mucho. También, bueno, para William que nos pregunta los costos de la solución, bueno, en este caso tiene que contactar a la filial de Incomex que corresponda en este caso.
Correcto. También nos preguntan que si podríamos compartir la presentación, a ver si hay una posibilidad que lo puedan enviar en PDF y subirlo al servidor de Incomex para que puedan accesar los clientes. Claro que sí. Claro que sí. Lester Menéndez, en cuanto a las métricas y registros de temperatura, ¿cuál es la diferencia entre High Central y el IBMS 4200? Bueno, ya mencionaba aparte de las diferencias, Guillermo, basado en el tipo de aplicación que se vayan a requerir. No sé si tiene alguna recomendación basada en las métricas que se utilizan para ambos sistemas, suponiendo en este caso la diferencia de temperatura. Sí, bueno, en el caso de IBMS, por ejemplo, para las reporterías, el IBMS solamente trabaja con la exportación en Excel, en CSV, y puede tener gráficos de barras o de líneas, y ahí se acabó todo. En el caso de High Central, podemos tener gráficos de barra, gráficos de línea, gráficos personalizados. Igual, podríamos tener, por ejemplo, una integración, por decir algo, con Microsoft Dynamics, si ya algún cliente tiene toda una plataforma en Dynamics y a través ya de Dynamics que manejen todo el contenido, todos los datos y los procesen como entiendan, que el IBMS hasta cierto punto tenemos esa integración con SQL solamente de los eventos de acceso y se acabó. O sea, es mucho más limitado en ese sentido. También, a ver, hay otro cliente por acá que nos pregunta, en los dispositivos térmicos portátiles vienen 5 minutos de estadía. ¿Qué significa realmente el tema de los 5 minutos de estadía? Sí, en el caso de los 5 minutos de estadía, que no es una, ¿cómo les digo? Se recomienda, como les decía al principio, que la cámara esté viendo de frente o de perfil a las personas. No es para un ambiente donde haya mucho flujo en ambos sentidos. No es como la cámara de conteo, que no importa que entres o salgas, te hace el recuento. En el caso de estas cámaras es para un flujo en un sentido específico y que esas personas no vayan a crear un flujo contrario que pueda alterar las mediciones, o no las mediciones, sino las capturas de los demás rostros. No sé si me expliqué. Sí, claro que sí. También acá hay otra pregunta de Luigi. ¿Cuáles son las cámaras recomendadas para exteriores? Ya Guillermo había mencionado un tema del efecto y la cantidad de luz que hay en el ambiente, pero no sé si tiene alguna recomendación o definitivamente no se recomienda para aplicaciones en exterior. No, o sea, estas cámaras, por ejemplo, no se recomiendan en exterior, ya que es para temperatura corporal. Sí tenemos cámaras bullets, principalmente, que son para uso, como les decía, para uso en minería, en energía, en subestaciones eléctricas, por ejemplo, para detectar puntos de falla en transformadores de potencia y demás, que esas sí serían para su uso en exterior. Y dentro de ese uso, claro, esos tienen una precisión mucho menor y por ejemplo, la temperatura de funcionamiento de un transformador de potencia es muy por encima de la temperatura del ambiente. O sea, estamos hablando que su temperatura estándar, por así decir, es de 75 grados en operación y uno le crea una alerta para que cuando pase de 100, 150 grados, por decir algo, me cree esa alerta, pero está muy por encima de la temperatura ambiente. ¿De acuerdo? En el caso de estos equipos, sí la temperatura ambiente puede ser 40 grados, pero 40 grados está por encima de la temperatura promedio del cuerpo. O sea que ahí sí puede afectar. Y tal vez Guillermo mencionar que tal vez es un tema de más de aplicación de tipo industrial que para detección de Correcto, temperatura corporal. correcto. Y tengo las últimas dos preguntas. Bueno, el colocar las cámaras térmicas en algún lugar que se mantiene a temperaturas de entre 35 a 39 grados Celsius, ¿se genera algún tipo de resultados falsos? Tomando en cuenta que ese es el rango de temperatura ambiente, de 35 a 39 grados. No sé si han hecho algunas pruebas donde hay sitios con alta temperatura. No, o sea, realmente podría funcionar, pero vuelvo y digo, si es un área que tiene 39 grados y es eh, mucho mayor que el espacio por donde van a pasar las personas que se le va a hacer la detección, sí puede ser que la cámara les dé un falso positivo.
pero no que esté, por ejemplo, en un ambiente donde haya mucho calor, pero si ese calor la cámara no lo percibe, si es un espacio cerrado, es muy probable que no afecte. Perfecto. También menciona Helber Leiva que un cliente quiere instalar cámaras térmicas de detección de fiebre con arco detectores de metal que ellos tienen. Se pueden instalar las cámaras. Supongo que, o pienso que sería como un sistema existente de arco de detección que se le coloque la cámara, obviamente tomando las alturas que recomienda y que pueda dar una alarma para que active el sistema. Sería como una integración un poco más de tipo físico. Sí, exacto. Sí se podría hacer sin ningún problema. Lo único que ahí no habría integración con el arco. O sea, si la cámara detecta temperatura, el arco no se va a enterar. No va a haber un comportamiento del arco específico. Solamente con el equipo, con el arco de nosotros, es que habría esa integración 100%. Perfecto, Guillermo. Bueno, ya hemos avanzado bastante con las preguntas y con el tema de la presentación. Tal vez 2 preguntas más. Por favor, recuerden contactar en este caso a las sucursales de Incomex que correspondan para que les ayuden con las demás consultas, que les puedan ayudar con los precios, modelos y la cantidad de equipos que hay en stock. ¿Cómo funciona con niños las cámaras de detección térmico? ¿Hay algún tipo de conflicto? No, para nada. Solamente, o sea, el tema con los niños sería más que nada la altura. Pero fuera de ahí, si está dentro de la zona de detección, para nada, no hay ningún problema. Ok, es un tema nada más de verificar que esté dentro del rango de altura para hacer la medición. Correcto. Y también, bueno, ya Luis nos mencionaba que gracias, ya nos explicaba Guillermo que aquí pasaba con casos de aplicaciones de lugares muy abiertos, cuando hay mucha exposición de la cantidad de temperatura que se pueda reflejar del suelo. Sería como las recomendaciones para aplicaciones de cámaras en lugares muy abiertos. Por lo demás, les dejo acá el video que también nos quiere mostrar Guillermo. Sí, aquí les quiero enseñar nuestras terminales de acceso en funcionamiento. Esta que se ve en pantalla es nuestra terminal de 10 pulgadas. Igual funciona para acceso, para detección de mascarilla, o la podemos operar standalone solo para que mida temperatura, que es el caso de este ejemplo. El pedestal trae su fuente y el conector de red, o sea que la conectamos a la terminal y podemos hacer toda la conexión por el pedestal. El pedestal es opcional. Gracias, Guillermo, por la presentación. Otra pregunta, casos de éxitos en Ecuador, si sabe de algún caso de éxito o bien, creo que por acá nos acompaña Javier Ruales de Incomex Ecuador, si tiene algún comentario sobre eso. No sé si Guillermo tiene o ha escuchado algún caso de éxito. No, la verdad creo que hay casos de éxito, pero no tengo así al detalle. Sería contactar a mis compañeros de Ecuador y sería compartirlo a través de Incomex. Perfecto, entonces creo que por acá está Javier Ruales de Incomex Ecuador para que pueda atender al compañero con una consulta y que lo verifique con Adrián Vivanco de Hikvision Ecuador. Correcto. Y alguien levantó la manita,
ahorita se me desaparece acá la manita de quién fue. Si tiene alguna consulta adicional, por favor, de lo contrario, daríamos como terminado el webinar. Alejandro Morales nos dice o nos pregunta, en este caso, las soluciones de detección de rostro ya traen las 3 funciones, es decir, detección de rostro, fiebre, huella o palma, o hay algo que programar, tomando en cuenta, por ejemplo, el dispositivo o la terminal que nos mencionabas. Sí, en el caso de las terminales, por sí sola viene para medición de temperatura solamente. Si queremos agregar los rostros, sí, ya obviamente hay que registrar las personas. Pero ya fuera de ahí, claro, si es para un personal o para inquilinos, como decía, sí hay que registrar los rostros de cada quien. No tiene lector de huellas, es solo rostros. Y puede tener un lector de tarjetas de proximidad opcional también. O sea que pues, también podemos tener huellas, rostro y tarjeta. Y control de acceso, pues ya sería hacer la conexión física a la puerta. Pero igual se registran los rostros y esos mismos rostros serían los que abren la puerta. Ok, muchísimas gracias, Guillermo. Y tal vez una pregunta final que me le hicieron vía WhatsApp. ¿Cómo funciona realmente la aplicación esta térmica? La aplicación que usted mencionaba, una aplicación, si tiene acceso remoto o solo local, o realmente cuáles serían los alcances de esa aplicación. Sí, la aplicación, el IBMS, es local, es de Windows, es tal cual todos los IBMS que tenemos, es standalone para una PC. Podemos tener hasta 51 usuarios locales en esa PC. O sea que si se instala en una computadora, se configuran las cámaras y todo, o los grabadores en esa computadora, desde otra computadora no teníamos acceso. Deberíamos de agregar los equipos también en esa segunda computadora, hacer todo el proceso. Pero igual, no es recomendable que se estén operando o manipulando los equipos desde 2 equipos a la vez, desde 2 computadoras a la vez. Lo mejor es tenerlo, o sea, su sentido es para tenerlo standalone en un solo equipo, en una sola computadora. Y ya si quieren tener múltiples usuarios, múltiples operadores, sí, ya sí o sí prefiero que utilicen Hike Central. Y en el caso, Guillermo, de la app que mencionaba, una app térmica. La app térmica, sí podemos tener, bueno, la app térmica originalmente es para las cámaras portátiles, la cámara portátil Wi-Fi, la TP21, pero sí podemos tenerla también agregadas a High Connect sin problema. Y las cámaras fijas podemos tenerla en High Thermal, o sea que es muy similar, si quieren descargarla es gratuita y es muy similar al High Connect para los que lo conocen. No permite algún tipo de acceso remoto, ese No, tipo de solo local. Sí, es solo local, sí. Ok, perfecto. Guillermo, bueno, la verdad, darte las gracias. De verdad que la presentación muy completa, muy buena asistencia, muy buenas preguntas. Importante mencionar a todos que esto quedó grabado, que se les compartirá. También Guillermo me va a ayudar con el PDF de la presentación para subirlo a la carpeta de Incomex, el servidor donde va a quedar toda esta información. Y la verdad que muchísimas gracias. No sé si tiene algún comentario adicional, pero de mi parte es las gracias por la gran presentación que nos ha hecho el día de hoy, y a todos los asistentes también por tomarse su tiempo en hacer las consultas y estar pendiente de la presentación. ¿Algún comentario, Guillermo y Ana, que me escuchan? De mi parte, muchísimas gracias a todos por participar. Cualquier duda que tengan o asistencia, con gusto a través de Incomex me pueden contactar. Y nada, nos mantenemos a la orden. Ana, ¿algún comentario para cerrar la sesión? No, pues agradecerles a todos. Acabo de dejarles el link donde pueden encontrar las grabaciones de los webinars que hemos hecho durante todos estos 2 meses. Y pues que en horas de la tarde ya se los dejo cargado. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los asistentes.